Ahora que se escucha bien, la clase pasada estuvimos conversando respecto al metabolismo celular y además de la actividad enzimática. La respiración celular es parte del metabolismo celular y dijimos que lo podíamos clasificar en dos, ¿cierto? Una que usa oxígeno y la otra que no necesita de oxígeno. La aeróbica, que ocurre en la mitocondria principalmente con una obtención de mucha energía, 38 ATP, mientras que la anaeróbica ocurre solo en el citoplasma y finaliza con la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. También dijimos que para la actividad enzimática es importante la concentración del sustrato, la temperatura y el pH, porque nuestras enzimas van a funcionar a una temperatura óptima y a un pH óptimo. Y además tiene cierta capacidad de utilizar el sustrato, por lo tanto va a llegar a un punto en el que va a aumentar el sustrato y la actividad enzimática va a permanecer constante. Continuamos con la clase de hoy entonces, que corresponde a ciclo celular y mitosis. Vamos a hablar un poco de la organización del material genético, de la interfase y luego de las etapas de la mitosis. En las células nosotros encontramos material genético, ¿verdad? Es una molécula, una macromolécula muy importante para los seres vivos. El objetivo pareciera ser de las células traspasar este material genético a su descendencia, para así mantener las especies. Tanto células procariontes como células eucariontes poseen este material genético conocido como ADN. Incluso algunos virus poseen material genético en forma de ADN y otros en forma de ARN, eso lo conversamos unas clases anteriores. En las células eucariontes, que son las que vamos a revisar hoy día, es importante este ADN porque se almacena dentro de un núcleo en forma de cromatina. Durante todo el ciclo celular, el ADN se mantiene en forma de cromatina y solo durante la mitosis o la reproducción celular vamos a encontrar el material genético en forma de cromosoma. Recuerden que el ADN es una molécula muy importante, por lo tanto tiene que estar protegida dentro del núcleo y además tenemos tantos genes dentro de nuestra célula que es necesario ahorrar espacio. Por lo tanto, si se fijan, acá vamos a encontrarnos con la cromatina que está al interior del núcleo, que se encuentra el ADN enrollado en unas proteínas denominadas histonas para poder ahorrar espacio. Entonces, aquí lo importante es que ustedes reconozcan o recuerden que el ADN es muy extenso, tiene una longitud muy larga, por lo tanto, debe mantenerse bien condensado dentro de la célula, dentro del núcleo. En el momento de la mitosis es cuando más vamos a tener la cromatina condensada para poder ahorrar todo el espacio posible y dividirla de la mejor manera posible. Entonces, continuamos. Si se fijan, aquí tenemos la hebra de ADN que se enrolla, literalmente se enrolla en las proteínas histonas, que son proteínas sumamente importantes para la organización del material genético. Estas fibras que se forman con las histonas y el ADN forman la hebra nucleosomal, que cada una de estas histonas con el ADN enrollado forma un nucleosoma, algo así como un collar de perlas. Entonces, lo que se puede observar aquí en esta imagen es que el ADN se enrolla a través de los nucleosomas, formando finalmente la fibra de cromatina. Entonces la cromatina corresponde al ADN enrollado en las proteínas histonas. Esta cromatina debe sobreenrollarse sobre sí misma para finalmente durante la mitosis formar los cromosomas. Aquí podemos ver el proceso o en realidad una imagen que nos muestra la forma en que el ADN se enrolla alrededor de las proteínas histonas, que no son una, sino que son varias proteínas histonas que se mantienen en cada nucleosoma enrollando el material genético. Esto permite que se compacte este material genético y se mantenga ordenado y en un espacio pequeño dentro de la célula. Habíamos dicho, yo les había dicho recién, que la hebra de ADN se enrolla
en los nucleosomas, ¿cierto? Formando una especie de collar de perlas. Todo esto que hace el material genético lo hace para ahorrar espacio dentro del núcleo. Entonces, durante la mitosis es donde vamos a encontrar que la cromatina se encuentra mucho más condensada formando los cromosomas, mientras que durante el ciclo celular, durante la interfase, la cromatina se va a encontrar descondensada. Recuerden que tenemos dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es una larga secuencia de genes que se repiten entre sí y que no codifican para ninguna característica, para ninguna proteína, mientras que la eucromatina tiene la característica de servir para la transcripción y luego para la traducción de proteínas. Por lo tanto, tiene que estar siempre disponible la cromatina. Por esa razón, solamente durante la mitosis vamos a poder observar esta cromatina condensada a tal punto de formar los cromosomas. Piensen, por favor, que cada cromosoma humano en un promedio mide alrededor de 5 centímetros, lo que significa que es una extensión de ADN gigantesca. Se cree que puede alcanzar hasta los 113.000 kilómetros de extensión, tomar cada cromosoma de cada célula de nuestro cuerpo y estirarlo completamente. Entonces, nuestras células son tan pequeñitas que requerimos tener la mayor condensación posible para poder mantener el espacio. Lo que había mostrado también corresponde a un nucleosoma, ¿sí? Si se fijan, esto que tenemos acá es un nucleosoma y se podría ver de esta forma. Las proteínas histonas se mantienen al centro, permitiendo que esto se enrolle como si fuera uno de estos carretes para encumbrar volantín. Y los nucleosomas se van a formar de esta manera y se va a observar de esa forma también al microscopio, aunque es muy difícil de observar porque son muy pequeñitos. Estas proteínas se denominan histonas, recuérdenlo. La cromatina es ADN más histonas. Entonces, para que consideremos esta cromatina de manera condensada para entender la mitosis, podemos observar aquí los cromosomas. Fíjense que el cromosoma, en este caso yo tengo un cromosoma doble, donde esta cromátida, que es un brazo completo del cromosoma, y la cromátida del lado son idénticas. En este caso tenemos un cromosoma doble, pero el cromosoma, ambas cromátidas tienen la misma información porque una es la copia de la otra. Si se fijan en este cromosoma que está acá abajo, ese cromosoma es un cromosoma simple, cromosomas que podríamos encontrarnos en la etapa de G1. Ese cromosoma se va a duplicar para tener la información genética disponible para dos células hijas. Por lo tanto, vamos a tener un cromosoma con dos cromátidas que son idénticas. El cromosoma tiene varias estructuras. Los telómeros, que son las puntas del cromosoma, tenemos las dos cromátidas, que corresponden a la molécula de ADN compactada, que son ambas idénticas. Tenemos el centrómero, que es una zona de máxima condensación en el centro del cromosoma que mantiene unidas las dos cromátidas. Esto es lo que se separa y se rompe durante la mitosis. Y además es importante que consideren que de este cromosoma nuestras células poseen dos. ¿Sí? Poseen dos de cada cromosoma porque uno proviene del papá y el otro proviene de la mamá, ya que nosotros tenemos reproducción sexual. Por lo tanto, nuestras células necesitan de la información de ambos padres. Vamos a tener un cromosoma 1 de la mamá y un cromosoma 1 del papá. Estos genes se complementan y forman las características que tiene cada uno de nosotros. A estos cromosomas se les denomina cromosomas homólogos. Si se fijan, acá yo tengo el cromosoma materno duplicado también y el cromosoma paterno duplicado también. Ambos corresponden al mismo número de cromosomas, supongamos que es el cromosoma 1. Este cromosoma va a tener las mismas características genéticas que este, van a codificar para las mismas características, pero no necesariamente es la misma información. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si el cromosoma de la mamá dice que tenemos
los ojos de color café. El cromosoma del papá también tiene genes que nos dicen el color de los ojos, pero no necesariamente dice que sean de color café. Pueden ser de color negro, pueden ser de color verde, y esas dos características se van a mezclar, se van a relacionar genéticamente y finalmente dan una característica propia para la descendencia. Esos genes son conocidos como genes alelos, porque codifican para la misma característica del individuo. Y se encuentran siempre en los cromosomas homólogos. Aquí podemos diferenciar los tipos de cromosomas. En nuestra especie tenemos 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales 22 pares corresponden a cromosomas autosómicos o autosomas y un par corresponde a los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales, por supuesto, tienen la facultad de otorgar el género a la persona, ¿verdad? Mientras que los cromosomas autosómicos o autosomas tienen la característica de otorgar todas las propiedades de un individuo, pero todo lo que no tenga que ver con lo sexual, todo lo que no tenga que ver con el género, está codificado en los cromosomas autosómicos. Lo que significa que, por ejemplo, el color del pelo, el color de la piel, la altura, la masa corporal, todo eso está codificado en los cromosomas autosómicos, mientras que todas las características sexuales están en los cromosomas sexuales. Les repito, los cromosomas autosómicos poseen las características físicas completas, que no tienen que ver con la sexualidad y que se comparte entre ambos géneros, hombre y mujer, mientras que las características sexuales están codificadas en los cromosomas sexuales. Y también tenemos que los cromosomas sexuales van a determinar el género. Van a determinar si somos mujeres al tener el mismo cromosoma o si somos hombres, cuando tengamos dos cromosomas distintos, que se van a complementar en ciertas áreas, pero no por completo. Seguimos. La dotación cromosómica es una característica que tienen nuestras células, que tienen nuestros genes, que determina el número de cromosomas que posee cada especie. Es importante que observen aquí que todas las especies tienen dotación cromosómica distinta, aunque no siempre eso corresponde. Y eso no tiene nada que ver con la complejidad. Esto no tiene nada que ver con la complejidad de la especie. La complejidad de una especie está dada por la cantidad y la diferencia de genes que tiene cada especie. El número de cromosomas que determina o que identifica una especie es conocido como dotación cromosómica. Pero cada una de las especies va a tener genes específicos para ella, que se van a encontrar dentro de estos cromosomas. Por ejemplo, si comparamos, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que un simio tiene 48, por ejemplo el gorila, tiene 48 cromosomas. Pero nuestros genes, que en parte son compartidos con este simio, no son todos iguales. Por eso nosotros pertenecemos a la especie humana, mientras que este simio pertenece a la especie de gorila. Entonces, la complejidad de una especie no está determinada por la cantidad de cromosomas, sino que está determinada por la cantidad de genes que tienen esos cromosomas. Un cariotipo corresponde a una técnica que permite ordenar los cromosomas de acuerdo a su tamaño y a su morfología, lo que significa que estos cromosomas los vamos a encontrar desordenados dentro de nuestro núcleo, dentro del núcleo de cada una de nuestras células. Pero al momento de la mitosis se puede casi fotografiar esta información genética y se pueden ordenar los cromosomas. Hay diferentes técnicas para poder ordenar estos cromosomas, lo que nos permite identificar, por ejemplo, algún síndrome, algún problema genético, e incluso nos permite identificar el sexo de este individuo, porque si se fijan, este individuo es hombre porque tiene un cromosoma X y tiene un cromosoma Y.
Podemos clasificar las células en célula diploide y en célula haploide. Una célula diploide corresponde a una célula somática, ¿sí?, de nuestro cuerpo, no sexual, que tiene la información genética completa, tanto la cantidad de cromosomas paternos y la cantidad de cromosomas maternos. Eso quiere decir que tiene todas las características que determinan nuestra especie o cualquier especie que tenga reproducción sexual. Mientras que una célula haploide posee la mitad de la información genética de la especie. Estas células haploides corresponden siempre a células sexuales, espermatozoides, ovocitos en nuestra especie. Porque al unirse, ustedes saben que al unirse ocurre la fecundación y se forma la primera célula, que es el cigoto. En ese momento se completa la información genética de la especie y ese individuo ya es de la especie y puede empezar a fabricar células a través de mitosis. Entonces, la célula diploide posee la información genética completa de la especie, tanto el cromosoma materno como el paterno, mientras que la célula haploide posee solo una copia, o la materna o la paterna, por lo tanto le falta su otra mitad. En este caso, ustedes pueden observar diferentes cromosomas. El cromosoma de acá arriba nos demuestra una célula haploide, por eso N, y que tiene una sola cadena de ADN, por eso C. ¿Sí? Al lado podemos ver una célula que posee dos copias del cromosoma, uno paterno y uno materno, por eso ese cromosoma nos muestra que es una célula diploide y además que tiene dos cadenas de ADN por cada cromosoma. La siguiente tiene dos cromosomas, pero ambos poseen su copia paterna y su copia materna, por lo tanto sigue siendo una célula diploide y también tiene dos cadenas de ADN por cada cromosoma. La siguiente es un solo cromosoma, pero es un cromosoma doble. Eso quiere decir que tengo la misma información genética dos veces, ya sea la paterna o la materna. Va a ser una célula haploide, pero va a tener dos copias de ADN. Acá abajo pueden ver que tengo un cromosoma y tengo otro cromosoma. Estos no son homólogos, por lo tanto tienen información genética distinta, lo que significa que aquí le sigue faltando su otra mitad. Tendríamos una célula haploide con dos cadenas de ADN para cada una, porque cada uno está duplicado, es como una fotocopia. La siguiente, ahí podemos ver que tengo los cromosomas homólogos. Tengo la copia paterna y la copia materna, por eso correspondería a una célula diploide. Pero como tengo la copia materna y la copia paterna duplicada, tengo 4 cadenas de ADN del mismo cromosoma. En la siguiente y final tendríamos 2 cromosomas, pero ambos tienen a su par homólogo, lo que significa que tengo una célula diploide y sigo teniendo 4 cadenas de ADN por cada cromosoma. Eso es porque cada uno está duplicado. Tengo 2 copias de cada cromosoma. Seguimos con el ciclo celular. Ya vimos la organización del material genético, ahora ciclo celular. Ustedes saben que el ciclo celular, como tengo una célula que es un ser vivo, tiene que tener un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo. Esta célula podríamos decir que nace en la mitosis. Continúa avanzando por la primera etapa, que corresponde a la G1, que tiene características súper importantes. Le permite a la célula crecer, desarrollarse, cumplir su función, mientras crece y se desarrolla. La célula, luego de terminar G1, tiene que duplicar su material genético, porque para reproducirse tiene que entregarle la misma información genética a ambas células hijas. Por lo tanto, en la etapa S se detiene o en realidad disminuye la actividad metabólica de la célula para poder enfocarse en la duplicación del material genético. Al finalizar la etapa S, la célula ingresa en la etapa G2 y la etapa G2 permite a la célula corregir errores y además duplicar el resto de las estructuras que requieren duplicarse. Por ejemplo, si la célula tiene una mitocondria, requiere de 2 mitocondrias para entregarle una a cada célula hija. Entonces, durante la etapa G2, la célula
permanece con el doble de material genético, pero se dedica a duplicar el resto de las estructuras, por ejemplo los centríolos. Sintetiza también microtúbulos del citoesqueleto para poder formar el uso mitótico que nos va a permitir separar estos cromosomas y finalmente dividir a la célula. Luego de la etapa G2, la célula ingresa a la mitosis, donde va a ocurrir todo el proceso que derivará en la separación de estas dos células hijas, que luego cada una por su lado va a seguir con la etapa G1. Algo importante de este ciclo celular es que algunas células requieren de una especialización mayor y no pueden reproducirse. Salen del ciclo celular y se quedan estacionadas, podríamos decirlo de esa manera, en la etapa G0, donde la célula se especializa, incluso cambia su forma para poder cumplir con su función. Esa célula ya no puede reproducirse, por ejemplo, las neuronas, por ejemplo, los glóbulos rojos, por ejemplo, la célula muscular. Estas células las encontramos en la etapa G0. Ya no pueden volver al ciclo celular y se mantienen estacionarias en esa etapa. Entonces, para que resumamos, durante la interfase tenemos tres etapas, G1S y G2. Si se fijan, en la etapa G1 tenemos células diploides con dos cadenas de ADN por cada cromosoma, una copia de la mamá y una copia del papá. La célula crece, la célula duplica algunos de sus organelos y además incrementa la actividad metabólica. Si yo tengo una célula de la piel, en esta etapa la célula de la piel va a producir el color de la piel, se va a dedicar a proteger la piel hasta que ingrese a la etapa S, en la cual va a duplicar el material genético, que es la etapa más importante previa a la mitosis. Si la célula no duplica su material genético, no puede ingresar a la mitosis, ¿sí? Además, disminuye la actividad celular durante la etapa S. Entonces, al ingresar a la etapa S, la célula es diploide y tiene dos cadenas de ADN. Al finalizar la etapa S, la célula sigue siendo diploide, pero tiene el doble de cadenas de ADN. Luego pasa a la etapa G2, donde sigue siendo diploide con 4 cadenas de ADN, pero en esa etapa termina de duplicar, por ejemplo, los centríolos y se prepara para formar el uso mitótico y poder separar estos cromosomas y formar las células hijas. Y por supuesto en la etapa G1, que ya les mencionaba, existe un escape a este ciclo celular hacia la etapa G0, donde algunas células se van a mantener porque necesitan de una especialización mayor. Entonces se mantienen en esa etapa y no se reproducen. Entonces, la mitosis, que es lo que nos corresponde revisar ahora, tiene 4 etapas principalmente: la profase, metafase, anafase y telofase. Es toda una secuencia que permite la división de estos cromosomas que están duplicados para permitir la formación de dos células hijas. En la profase, los cromosomas se condensan. Recordemos que la cromatina en la G2 se mantenía descondensada en forma de cromatina. Aquí se forman los cromosomas. Desaparece la carioteca del núcleo y los cromosomas empiezan a migrar. Los centríolos, que ahora son dos grupos, o sea, tengo 4 centríolos, van a empezar a migrar a los polos de la célula. Durante la metafase, los cromosomas se ubican en la placa metafásica o en el ecuador de la célula, que es lo mismo. Y los centríolos ya en el ecuador empiezan a fabricar el uso mitótico y el uso mitótico engancha a cada uno de los cromosomas en la zona del centrómero. En la etapa de la anafase, estos cromosomas se separan y al separarse, a través del uso mitótico que los empieza a arrastrar hacia los polos, se puede observar la división de los cromosomas de las cromátidas hermanas. En realidad, migran las cromátidas hermanas hacia los polos de la célula. Y en la telofase ya se comienza a reorganizar la carioteca de cada uno de estos núcleos y finalmente la célula permanece con 2 núcleos separados a la espera de poder separar el citoplasma, ¿sí?
Si se fijan, y esto es algo que los puede confundir un poco, en este caso tenemos una célula que tiene el material genético y es denominada 4N y tiene además 8 cromosomas, porque como ya están separados se consideran como cromosomas independientes. Y luego en la telofase tenemos 4 cromosomas porque se considera cada uno de los núcleos. Para finalizar la mitosis, o sea, luego de la mitosis, porque la mitosis es la división del material genético solamente, luego de la mitosis ocurre la etapa de citodiéresis o citocinesis, que corresponde a la división del citoplasma. Y podemos encontrar diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. En la célula animal es el citoplasma junto con la membrana plasmática el que se estrangula en el centro hasta finalmente separarlo. Recordemos que la membrana plasmática es muy fluida, por lo tanto si yo la presiono, esta se va a separar, al igual como lo harían las burbujas de jabón que de repente hacían cuando eran chicos. De esa forma se va a poder separar estas dos células hijas. Mientras que en la célula vegetal tenemos que considerar que el aparato de Golgi tiene una función sumamente importante porque forma el fragmoplasto, que corresponde a la pared que se instala entre medio de las dos células. ¿Sí? Recordemos que cuando las células vegetales pertenecen a un vegetal pequeño, que está en crecimiento, esta pared celular de cada célula vegetal es más o menos flexible y permite el crecimiento. Por lo tanto, acá, en el caso de la célula vegetal, se va a separar al medio con el fragmoplasto, que es, en resumen, celulosa, que va a formar otra parte de la pared celular hasta que las dos células vegetales quedan separadas, pero van a quedar compartiendo esa parte de la pared celular. Entonces, siempre las células hijas van a permanecer juntas pero no revueltas, o sea, una al lado de la otra. Y aquí podemos observar, por ejemplo, lo que ocurre con el material genético, con la cantidad de material genético, no con la calidad. Recordemos que la célula pasa a ser diploide, siempre es diploide, en la mitosis sobre todo, y solamente en la meiosis, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, el material genético disminuye a la mitad. ¿Sí? Es reductivo. Entonces, si se fijan, en la etapa G1, la célula posee dos copias de ADN, una del papá y una de la mamá. Cuando ingresa a la etapa S, partimos con 2 cadenas de ADN y terminamos con 4 cadenas de ADN porque se duplican. Pero tengo la misma información genética, por lo tanto sigue siendo diploide. En la etapa G2 nos mantenemos con la misma cantidad de ADN y al finalizar la mitosis, disminuye y vuelve a ser 2 células con 2 de ADN en cada una de ellas. Y volvemos a empezar la etapa G1. Entonces, esto es súper importante porque habitualmente en la PSU van a encontrar este tipo de preguntas donde bloquean alguna parte del ciclo celular para que ustedes identifiquen la función principal de esa etapa, que es lo más importante que ocurre en ese momento. Entonces, para que ustedes vean que la célula sigue siendo diploide, pero duplica su material genético. Es como tener 2 libros de biología del mismo nivel. Tenemos la misma información, pero la tenemos 2 veces. Es exactamente lo mismo. Importancia de la mitosis ahora, chicos. Cuando yo hablo de una célula eucarionte unicelular, y digo eucarionte y no procarionte porque ustedes ya saben que la célula procarionte no se puede reproducir por mitosis, tiene un solo cromosoma, por lo tanto tiene otro tipo de reproducción que es bastante más sencillo. En una célula eucarionte unicelular, o sea, un solo individuo, la función principal de la mitosis es la reproducción. La célula se divide, ¿cierto?, por la mitad y produce 2 células hijas idénticas entre ellas e idénticas a la madre. En la célula eucarionte pluricelular asexuada permite la reproducción y el crecimiento, por ejemplo, principalmente en los vegetales. Si yo tomo una papa y esa papa la planto, de ahí me va a salir una planta completa a través de mitosis.
y ahí tengo una forma de reproducción, donde no hizo falta ni polen, ni flores, ni una reproducción sexual, sino que es una reproducción asexual. Y en los eucariontes pluricelulares con reproducción sexual, como los animales, como nosotros, permite el crecimiento y la renovación de tejidos. Tienen que pensar que los tejidos se van desgastando, van muriendo células porque son seres vivos, por lo tanto deben morir, y finalmente tienen que renovarse esas células y se renuevan a través de mitosis, porque tienen que mantener toda la información genética de la especie.